¿Busca algo más que noticias? Siga Frente a Frente en las redes sociales y sea parte de la conversación con temas exclusivos. Comparta sus puntos de vista y escuche la de los otros. Frente a Frente es información, conocimiento, seguridad y poder. Renato Álvarez hace las preguntas que le ayudan a entender lo que sucede en Honduras. Frente a Frente, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente, esta agradable mañana en la ciudad, porque tenemos un clima no lluvioso y una temperatura de aproximadamente, ¿cuánto, don César Quintanilla? La temperatura de hoy lunes a esta hora, 18, 19. Bueno, yo pensaba que estaba un poquito más alta la temperatura. No diría que en congestionamientos, pero sí unas tremendas filas de vehículos de la gente que se va a aplicar la segunda dosis de las vacunas. No sé a qué hora podrían terminar de vacunar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y no sé si van a ajustar con las dosis asignadas para hoy en la aplicación de esa segunda dosis, porque hay filas por todos lados en el alma mater. Los que vienen de la parte noreste de la ciudad, los que vienen del sur, bueno, por eso digo, no sé si las dosis que hoy van a aplicar ahí ajustarán con el número de personas que están dentro de los vehículos. Esperemos que hagan una evaluación a esta altura y si solo tenían 800,000 dosis para aplicar, por lo menos aquí en la Universidad Autónoma, empiecen a enviar más, porque entendemos que vacunas sí hay. Y hay otros lugares donde se está vacunando también, en el campo de Parada Marte, en algunas universidades privadas, igual, donde no dudo que el número de hondureños que están en sus vehículos están ya con paciencia, aguardando, gente con mucha paciencia, aguardando que les toque el turno. Bien, hoy vamos a abordar un tema que se ha debatido en casi todos los medios de América Latina. Yo no he visto medio que no se haya debatido este tema en América Latina. Nosotros quisimos abordarlo la semana pasada, pero bueno, el acontecer diario, la agenda del país política, sanitaria es tanta que no pudimos abordarlo. Y lo vamos a abordar sabiendo que nosotros tenemos similares o peores problemas que el país que va a ser objeto de análisis. Es decir, el tema no se viene a analizar aquí porque nosotros somos mejores. Sabemos que hay problemas con la salud, que la pandemia ha desnudado todas nuestras carencias, que han muerto miles de hondureños, se han contagiado también miles de hondureños, que hay inconformidad de la gente por el manejo de la pandemia, actos de corrupción en la pandemia, y además tenemos otros problemas estructurales antes de la pandemia, que no somos como el país referente para cuestionar a otro. Pero tampoco se nos puede vedar el derecho de hacer el análisis, porque hay mucha gente preguntándose ¿y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y es por eso que hoy venimos a analizar el tema, reconociendo que el país tiene similares o peores problemas que los que tiene Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? Ya mirarán ustedes la pregunta ahí en pantalla. Para leerla
que ustedes, a la luz de lo que los panelistas nos digan hoy, reflexionen también. ¿Y en Cuba cuál es el problema? ¿Embargo o el sistema? ¿Y en Cuba cuál es el problema? ¿Embargo o el sistema? Y para hablar del tema hoy aquí, el dirigente del Partido Libertad y Refundación y candidato a diputado del Congreso, Gilberto Ríos. ¿Qué tal, Gilberto? Buenos días, Renato. Pues alegra de estar acá, sobre todo en este tema, y en un día tan importante para los latinoamericanos como un 19 de julio. Hoy hace 42 años se llevó a cabo la Revolución Popular Sandinista, hay celebración en el hermano país, y bueno, importante estar hablando de Latinoamérica y justamente su independencia y sus posibilidades de desarrollo un 19 de julio. Gilberto perdió un familiar, ¿verdad? Su madre la perdió por esto del COVID, ¿verdad? Un 19 de marzo y estamos cumpliendo 4 meses del fallecimiento de mi madre, que desgraciadamente por no tener una vacuna a tiempo, como miles de hondureños, ¿verdad? Y por no tener una asistencia médica pues oportuna, digamos, en los centros hospitalarios cerrados, el corre-corre que vive todas las familias hondureñas que tienen este padecimiento. Y bueno, falleció, y después de haber estado enero y febrero metida en hospitales, haciéndose todos los exámenes, una mujer totalmente sana, a sus 78 años, activa, y bueno, el COVID, ¿verdad?, está haciendo estragos. Mi solidaridad con todos los familiares que han perdido un familiar ¿verdad?, y que se encuentran en estas circunstancias tan lamentables en el país. ¿Qué edad tenía su madre, Gilberto? 78, sí. 78 años. Bueno, joven, la verdad, para 78 ahora, años, 78 años, una mujer joven. Usted es un hombre joven también, usted no llega a los 60 todavía, ¿o ya llegó? 42, me está echando 20 años encima. ¿40 y cuánto? 42, tengo... No, 42, lo que pasa con Gilberto es por su contextura, ¿verdad? Sí. Alto, y entonces uno dice, tiene más edad, pero es un hombre joven, 42. 42 años. Como la Revolución Sandinista, de hecho, nací 6 días después de la Revolución Sandinista. 42 años. Anda con la leche en los dientes todavía, Gilberto Ríos. Byron Sabio es un nuevo analista político también. ¿Qué tal, Byron? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Mucho gusto. Gracias, Renato. Es un placer estar acá y dirigirme a toda la audiencia para hablar sobre este tema importante que es no solo para Honduras, sino para toda la democracia y la libertad en América Latina. Cuba, el pueblo cubano, tiene 62 años de ser martirizado por un sistema que los oprime, y hoy están en las calles gritando patria, libertad y vida. Entonces me parece que es muy importante y vincular las consecuencias que podría tener y los efectos en América Latina que caiga una dictadura comunista como la que representa el castrismo. Renato, quisiera, bueno, no nos conocemos con Sabio, no nos presentaron, pues lo he seguido también en Twitter a Byron, pero quiero comenzar solidarizándome también con la comunidad garífuna. El día de ayer se cumplió 1 año del desaparecimiento de los 4 líderes del Triunfo de la Cruz, ¿verdad?, que fueron desaparecidos por miembros de la DPI, o al menos por personas vestidas como de la policía de la DPI, y bueno, es un crimen que todavía sigue en la impunidad, ¿verdad?, y bueno, reabre también la década de los desaparecidos de nuestro país. Entonces mi solidaridad con la comunidad negra hondureña, y como hondureño pues me siento identificado y tocado por esta situación tan grave de derechos humanos que vive el país, específicamente las comunidades costeras garífunas de Honduras. Miren cómo maneja la fecha, Gilberto, y todo eso, ¿verdad? Es el Mr. Chip de la política. tiene grabadas las fechas, Gilberto Ríos. ¿Usted estudió en qué universidad, Byron? Renato, fíjate que ya estoy trabajando en mi tesis. Yo soy egresado de la carrera de Ingeniería en Finanzas de la Universidad Politécnica de Ingeniería, y mi tesis se trata sobre un modelo de economía social de mercado para poder superar la crisis post-pandemia, y estamos trabajando en eso. Y aparte he sacado muchos cursos en ciencias políticas, análisis políticos, economía social de mercado. O sea, soy egresado de los jóvenes políticos que prepara el NDI en el National Democratic Institute, y también he sido formado en las filas del Partido Nacional de Honduras, ¿verdad?, en valores y principios democráticos. ¿Usted hizo la primaria en qué escuela? Yo estudié en La Ceiba. En La Ceiba.
la escuela Copán Galel y estudié evangélica y estudié en un colegio católico en el Instituto San Isidro de La Ceiba. Y luego se vino para Tegucigalpa. Hace 10 años, 7 meses me vine para Tegucigalpa para trabajar y estudiar. Muy bien. ¿Es familia del histórico dirigente magisterial, profesor Sabio? Fíjese que no. Son muy buenos amigos con mi papá. Tengo entendido que ellos son de Trujillo, ¿verdad? Mi papá es de Iriona Colón, pero los sabios somos pocos, entonces algún ramalazo a ver ahí tenemos familia. No, y de hecho, los sabios son pocos, sí. Los sabios no abundan. Sí, entonces hemos de ser familia. Tengo entendido que ha sido un dirigente magisterial muy honorable, ¿verdad? Y comprometido con la causa magisterial. Sí, le estoy hablando de un dirigente de los años 80. Sí. Ambrosio Sabio. Ambrosio Sabio, así es. Yo lo conozco, tuve la oportunidad de conversar y entrevistar muchas veces al profesor Ambrosio Sabio. También tenemos al docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor en Derecho Constitucional, Álvaro Albornoz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, Renato. Buenos días a la teleaudiencia. Y bueno, aclarando, no soy docente de la Autónoma. Soy docente de Unitec. No, ese es un error mío, correcto. Aquí me lo tenían escrito, pero yo cometí el error de decir docente de la Universidad Autónoma. Sí, es docente de Unitec, el doctor Álvaro Albornoz. Bien, comencemos. Voy a repetir la pregunta que ya apareció en pantalla para que comencemos el debate. ¿Y en Cuba cuál es el problema? Embargo del sistema. La semana anterior, justamente el lunes, la intensidad del debate en todos los medios de América Latina y buena parte del globo terráqueo era las manifestaciones de los cubanos exigiendo libertad, 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 libertad. El fin de semana fue intenso, me estoy refiriendo a la semana pasada. Y por eso aquí hoy vamos a analizar el tema. ¿Y en Cuba qué es lo que está pasando? ¿Es el sistema que colapsó o es el embargo de los Estados Unidos? Inmediatamente estos consejos, comenzamos con el debate. Atentos. Ya volvemos con Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Todo lo que está pasando está en tunota.com. Hoy está disponible la versión PDF para que usted pueda manipularla como si la tuviese en físico. Y estos son titulares esta mañana. Hombre consiguió trabajo tras viralizarse por escribir su currículum a mano. Asesinan a 8 personas en fiesta familiar en Zacatecas, México. Científicos descubren anticuerpo que sería la madre de todas las vacunas para combatir las variantes del COVID-19. Cubanos de Miami exigen a Biden acciones concretas para liberar a Cuba. Suspenden un partido de béisbol en Estados Unidos por un tiroteo en las afueras del estadio. Pastor es asesinado por su propia esposa cuando ingresaba a su vivienda. Y las inundaciones alemanas suman 143 muertos y plasman el cambio climático. Estas y otras noticias amplíalas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, Occidente en línea, Occidente móvil, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pregunta nuevamente en pantalla: ¿y en Cuba cuál es el problema? En otras palabras, ¿y en Cuba por qué las manifestaciones? ¿Embargo? ¿Un embargo de hace cuántos años ya, Gilberto? 62. Un embargo de hace 6 décadas de Estados Unidos que mantiene asfixiada económicamente a la isla. ¿O es el sistema? ¿O es el sistema que se ha desgastado? Ese es el debate. Y les voy a decir algo, Yo vengo esta mañana más que con intenciones de ese debate ideológico desgastado, me parece también.
a analizar por dentro todo lo que está pasando, con el ánimo de aprender. Les digo que me he leído muchas de las crónicas que han surgido de estas manifestaciones, pero siempre uno descubre causas, efectos que no los tenía a la vista, y vengo con ese ánimo. Es difícil evitar el debate ideológico cuando se analiza a Cuba. Claro. Es sumamente difícil, pero yo estoy seguro que aparte de eso tendrá un valor agregado el debate. Y como ya por años he escuchado los planteamientos de Gilberto, de Álvaro Albornoz, del doctor Álvaro Albornoz, pues voy a comenzar hoy escuchando el planteamiento que nos tiene aquí el joven hondureño Byron Sabio. ¿Cómo valoras lo de Cuba tú y las manifestaciones? Yo creo que en Cuba está pasando algo extraordinario. Lo que mal se llamó revolución hace más de 6 décadas fue un saqueo completo y una expropiación de los medios de producción cubanos. Es decir, se expropiaron las tierras, el capital y el trabajo, que esto ha impedido que la isla pueda generar riqueza y tener una capacidad de poder ser un país desarrollado con todas las potencialidades que tiene Cuba. Lo que sí debería de llamarle atención a todo el mundo y a todos los que defendemos la libertad y la democracia es que en Cuba hoy ninguna persona tiene garantizados los derechos fundamentales individuales. En Cuba, Renato, hoy, así como usted hace una oposición constructiva enérgica al gobierno, usted fuera un preso político más y probablemente Televicentro fuera expropiado, ¿verdad? Porque se opone a la línea de comunicación estratégica del gobierno. Derechos fundamentales como, por ejemplo, tener derecho a expresarse libremente, derecho a poder salir de la isla con libertad. Entonces, al final, hoy los cubanos no tienen ni derecho en vacuna. Estaba viendo en Reuters que tienen ellos cuáles son los 5 países que más han sido afectados por el COVID. Y Cuba hoy se encuentra dentro de los 15 países de América Latina que tienen un mal manejo de la pandemia y que los picos han ido en aumento. Entonces, el pueblo cubano, al ver que tiene una inflación que ha de alguna u otra manera restringido el poder adquisitivo de las personas, donde hoy tienen que comprar por el mercado negro muchos de los productos, la ración está casi limitada para la gente. Esto los pone en una desesperación terrible. Entonces están saliendo no a pedir que se termine el bloqueo, porque no es un bloqueo, es un embargo en realidad. Es un embargo porque en la revolución, que fue un saqueo completamente de los medios de producción de Cuba, Fidel Castro viene y expropia y nacionaliza todas las empresas estadounidenses. Entonces, fueron más de 5.000 empresas que se expropiaron a ciudadanos estadounidenses. Entonces, ¿por qué no se termina el bloqueo? Número 1, porque en Cuba no hay partidos políticos. Los disidentes, los que hablan en contra del modelo económico, político y social cubano, son encarcelados. Me tocó mucho el corazón cuando una joven como yo estaba dando una entrevista a un medio de comunicación español, Dina Stars, y en medio de la entrevista llegaron los militares cubanos a llevársela presa. Es decir, esto es lo que tiene colapsado a la isla, más que el bloqueo, porque Cuba tiene relaciones comerciales con más de 114 países, entre los que están China, Venezuela, Rusia, Ecuador, y así podemos nombrar todos estos países. Al final, Francia, que son países de primer mundo. Yo creo que no es el bloqueo, ¿verdad? No es el embargo. Al final es un sistema represivo, es un sistema que atenta contra la libertad de las personas, un sistema que es nocivo, violento y que expropia. Vaya, por ejemplo, aquí al presidente Juan Orlando le han dicho de todo, y yo no he visto que hay presos políticos. O sea, no ajustarían las cárceles en el país para poder ir y de alguna u otra manera reprimir a la gente. Entonces, vemos como aquí en Honduras todavía gozamos de libertad, gozamos todavía de una libertad de prensa sana, gozamos de libertad económica,
de un libre mercado que nos permite a nosotros comprar las cosas que nosotros queramos. No es el gobierno que nos viene a decir qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a comprar y a qué precio lo vamos a comprar. No es culpa, ¿verdad?, del embargo que a la gente de Cuba le manden remesas y que reciban pesos cubanos que están devaluados. Entonces yo creo que en eso tenemos que tener claros, no es en cierta medida el embargo estadounidense que tiene a la isla, sino que es un sistema represivo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy la gente en Cuba lo único que tiene garantizado es balazos, toletes y sangre por oponerse y por querer mejorar su calidad de vida en un sistema que le garantice las libertades fundamentales. Bien, es la opinión de Byron Sabio en torno a esta situación de Cuba y respondiendo a la pregunta directa del frente a frente de hoy. ¿Y en Cuba qué es lo que pasa? ¿Embargo o el modelo que se desgasta? La opinión que tiene ahora el dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos. Bueno, Renato, uno de los principales, digamos, eventos más importantes de la humanidad en las últimas semanas fue la 29 ocasión en la que Naciones Unidas, por amplia mayoría, más de 180 países en la historia, y en este caso más de 192 países del mundo, solamente Estados Unidos y Israel votaron en contra del bloqueo económico y comercial contra Cuba. Son agresiones económicas que el sistema político y comercial cubano, ha sufrido desde el nacimiento de la revolución socialista en Cuba. Una revolución que ha garantizado la salud y la educación fundamentalmente para toda la población cubana. Estamos hablando de salud de altísimo nivel, de trasplante de corazón, si se quiere, ¿verdad?, gratuito, de riñones, el avance científico técnico cubano extraordinario, el más avanzado de América Latina, un desarrollo de la medicina de tal nivel que su principal exportación casi gratuita al mundo entero son brigadas médicas cubanas, como nosotros hemos sido beneficiarias de ellas, no solo desde el MIT, sino incluso desde el huracán Fifi, o sea, desde 1974, que ha también soportado, y aquí voy a contradecir a Byron, el tema de la pandemia de una manera sumamente distinta, ¿verdad? De hecho, Cuba tiene menos fallecimientos, tiene 1.400 fallecimientos, y tiene menos fallecimientos que países como Suecia, por ejemplo, ¿verdad?, que países como pues del primer mundo, países altamente industrializados. Tiene una tasa de mortalidad infantil menor, ¿verdad?, de la de Estados Unidos, menor que los de los países europeos, donde hay una asistencia social, pues la conocemos, ¿verdad?, bastante importante para la población, y tiene en general niveles de desarrollo humano pues extraordinarios si los comparamos con los de América Latina, incluso, como hemos dicho, con países del primer mundo. También pues Cuba tiene un nivel de seguridad, ¿verdad?, ahí no hay maras, ¿verdad?, no hay, bueno, ningún opositor ha sido baleado, como dice Byron, ninguno, ahí no ha habido ese tipo de agresión, ¿verdad?, contra las manifestaciones, muchas de ellas violentas, incentivadas para que sean violentas, y de ninguna manera pues hay un estado represivo. Yo he estado 13 veces en Cuba, desde 1997, que yo llegué en pleno periodo especial a un Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, con 13.000 jóvenes de todo el mundo, y pues fui testigo de un sistema social bastante amplio. Lo otro es que las bondades, digamos, del sistema socialista en cuanto a su cobertura de salud y educación parece algunas veces como que se reduce, ¿no?, a un tema solo de asistencia social. No, hay una cobertura, hay una calidad académica, pues la Universidad de La Habana, por ejemplo, es la 19ª universidad más importante de América Latina, es decir, son altísimos sus niveles educativos, y pues todo ciudadano cubano tiene acceso a esa calidad educativa y de manera gratuita, incluso muchos de ellos becados, ¿verdad? En cuanto a la vacuna, tienen 5 proyectos de vacuna, de hecho propios, ¿verdad? Abdalá es la vacuna que ya ha sido aprobada, va a ser aplicada para toda la población. Muchas de estas vacunas no pueden seguir desarrollándose porque hay un bloqueo que no les permite comprar los insumos. Yo quiero decirles que a pesar de lo que dice Byron en el sentido de que tiene relaciones comerciales con más de 140 países, el sistema financiero mundial está controlado desde Estados Unidos, y eso es como que le bloqueen a uno una tarjeta de crédito.
Cuba tiene la capacidad de comprar insumos, digamos económicamente, es un país que tiene, para poner un ejemplo, 3 veces el Producto Interno de Honduras, ¿verdad? A pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones económicas, de las agresiones económicas. Y esto pues es lo que demuestra pues que para someter a este sistema han tenido que agredirlo, han tenido que sabotearlo, y sin duda las manifestaciones que vimos hace una semana son un reflejo de esta situación, de una situación en la que la población se ha visto restringida, sobre todo en los insumos. Yo hablaba, por ejemplo, con un diplomático que hace carrera aquí en Centroamérica, y me comentaba que su hija, al igual que toda la población cubana, algunas veces tiene que hacer cola de 1 hora o de 1 hora y media para que le entreguen su ración de carne, por ejemplo, semanal, que todos los cubanos tienen acceso a carne y a una ración alimenticia, además de lo que pueden comprar con su salario, ¿verdad? Que es algo también limitado y algunas veces restringido por los propios asuntos del bloqueo, pero que pues no hay desnutrición, como lo decían, ¿verdad? Y que el socialismo, como garantiza justamente la distribución, puede generar algunas veces complicaciones en la distribución, ni siquiera comparable con lo que hay en Honduras. Y quiero cerrar una cosa, aquí en Honduras sí tenemos presos políticos. Estuvo Rommel Valdemar 2 años, ¿verdad?, por un asunto de la quema de la puerta de la embajada. Hay más de 150, creo que son personas a nivel nacional que están yendo a firmar todos los viernes desde hace muchos años, incluso desde las protestas de 2017. Hay persecución contra dirigentes políticos de oposición, hay exiliados en el país, muchos exiliados, de hecho, una gran cantidad también de personas que están pidiendo refugio ahora en México. 22,000 hondureños están pidiendo refugio en México, arguyen ser perseguidos de alguna manera en nuestro país. Entonces, sí, nosotros sí tenemos un sistema bastante represivo y sí tenemos presos políticos, ¿verdad? Eso quería puntualizar. Muy bien. Ya se ha conectado a frente Willy Lora. Ustedes ya sabrán quién es Willy Lora. Con una experiencia en el campo del periodismo de 25 años, trabajando para empresas nacionales e internacionales, incluyendo 19 años como productor ejecutivo, jefe de corresponsalía en Washington y director político y de noticias para CNN en español. Él está ahora mismo en Ginebra, Suiza. Willy, muchas gracias por aceptar la invitación de Frente a Frente. En Honduras hoy nos dedicamos a analizar, Willy, el por qué está sucediendo o están sucediendo estas manifestaciones en la isla, en Cuba. ¿Tú qué crees? ¿Qué motiva a los cubanos a salir a las calles a manifestarse? Buenos días. Buenos días por allá. Qué placer estar contigo, con tu programa, con tu audiencia. O sea, un completo honor de compartir esta mesa redonda. Bueno, mi análisis es el siguiente. Yo, dentro de mi trabajo en CNN Español o en CNN por muchos años, manejé la relación de Cuba y la cadena por más de 15 años y iba a Cuba 2 y 3 veces al año. Mi análisis es el siguiente, no es muy difícil. El país básicamente se cansó. La gente está cansada de todas las restricciones, está cansada de la represión, está cansada de no encontrar absolutamente nada, está cansada de las líneas, está cansada. O sea, esta presión, lo que estamos viendo en Cuba hoy, no es algo que nació la semana pasada, no es algo que nació hace 3 o 4 años, es algo que se ha venido construyendo durante los años, porque obviamente el sistema de gobierno, lamentablemente en Cuba, no es el que mucha gente no desearía que tuviese en muchos países, porque no ha funcionado literalmente en ningún sitio. O sea, no puedes tomar el tema de la redistribución de ganancias, de dinero, de riquezas de algunos para redistribuirla a los otros y nacionalizar empresas y todo. Eso no ha funcionado en ningún lado. Yo estoy aquí en Suiza, cerca de los países nórdicos, y tampoco funciona de esa manera, ni el socialismo en Europa tampoco funciona de esa manera, porque son altamente los impuestos que se aplican en este lado del mundo para poder sostener sistemas sociales que son más o menos, no es que sean excelentes, son más o menos, el médico, el de educación, pero es a un alto costo. Te pongo un ejemplo, aquí comprar un vehículo son 200 y 100% de impuestos para comprarlo, por eso mucha gente anda en bicicleta. También te cuento que los impuestos que te ponen a salarios son de un 65 y un 70%. Entonces, yo creo que lo que ha pasado en Cuba es que mucha gente se ha cansado de la escasez de todo, de la falta de libertad, de la falta de medicamentos, de la falta de alimentos,
Y obviamente el tema del embargo es un tema que se ha hablado por mucho tiempo, pero acordémonos de estos datos que son importantes. Solamente Estados Unidos, que aunque tiene el embargo contra la isla, ha enviado, creo que desde 2009 en adelante, un promedio entre 20 y 50 millones de dólares al año en intercambio con Cuba, y en lo que va de año creo que van con unos 9 millones de dólares, se esperaban unos 120 millones de dólares en pollo. Entonces sí, existe un embargo comercial, pero el embargo comercial que se tiene con la isla no es la causante de lo que está viviendo el pueblo de Cuba hoy. O sea, el embargo hacia Cuba se ha convertido básicamente en una excusa muy clara para justificar un sistema de gobierno fallido, un sistema de gobierno donde hemos visto las represiones. O sea, en Cuba que no haya criminalidad, eso es básicamente el reflejo de un país totalitario en donde se aplican medidas muy fuertes a los que cometen crímenes. O sea, esa es la realidad. Yo lo he visto en Cuba. El tema de los salarios, el salario mínimo en Cuba son $19. O sea, y entendamos que en Cuba también, que no es un tema de que tú no puedes pagar con tarjeta de crédito norteamericana, no lo puedes, pero puedes pagar con una tarjeta de crédito europea, que se ha usado mucho, yo la utilicé allá y la utilizan mucho. O sea, el problema de Cuba en términos de acceso financiero a la moneda del dólar es el problema, porque el dólar que es norteamericano es que en realidad le tiene el embargo puesto a Cuba, pero Cuba puede hacer sus relaciones comerciales y financieras en euros y en otras monedas que no vienen y no caen debajo de lo que viene siendo el embargo que Estados Unidos le tiene puesto. Yo lo que he visto esta semana que lamentablemente, y lo había dicho en otras entrevistas, el pueblo cubano llegó a un punto de ebullición en la cual el tema también de la pandemia, que aunque Cuba se ha vendido siempre como un país que tiene excelente sistema de salud, pero obviamente ha fallado en darle el tratamiento adecuado dentro de sus habilidades médicas al mismo pueblo cubano, porque o sea, querer decir ahora de que mucho lo que se está viendo ahora ha sido por el tema de la pandemia, ha sido por el tema de los últimos 4 años, no es la realidad. O sea, el pueblo de Cuba básicamente llegó a un punto de ebullición. Todas estas acumulaciones de problemas han dado a donde están hoy, y yo lo que espero es que por lo menos, si va a haber o si van a seguir estas manifestaciones de derechos que está pidiendo a la población, porque no es la minoría que lo está pidiendo, es la mayoría que lo está pidiendo. Acordémonos de que estas manifestaciones se dieron en 32 ciudades del país, no fue algo que fue espontáneo solamente en La Habana, y hemos visto los videos de cómo se han traído a La Habana autobuses llenos de jóvenes con palos para meterlos dentro de las protestas, a darle palos a la gente. Vimos las declaraciones directamente del presidente de Cuba de defender la revolución a toda costa a la gente. O sea, son cosas primero de desesperación, porque obviamente le tomó de sorpresa al gobierno de Cuba este tipo de manifestación, no estaban preparados para ello, y eso se lo prueba de la manera que el mismo presidente Díaz-Canel habló la primera vez que habló sobre el tema. Estaba nervioso, estaba confundido porque lo tomó de sorpresa. Entonces yo creo, y por eso también tumbaron el internet, para que el mundo no se diera cuenta. Aquí en Europa, y la misma comunidad europea que hablaba la semana pasada del hecho de la condena al embargo a nivel mundial de Estados Unidos contra Cuba, eso ha pasado casi todos los años, pero a la gente se le olvida de que esa es una medida unilateral de Estados Unidos basada en la ley de Estados Unidos. No es algo por antojo, es una ley de Estados Unidos que tiene el bloqueo puesto. Y entonces, o sea, que la ONU declare y vote para que se levante el bloqueo o el embargo, eso no va a tener un impacto en la decisión interna que Estados Unidos haga en respecto a la ley. Yo creo que es importante esto verlo desde un punto de vista mucho más amplio, no solamente mirar lo que pasó en la última semana, sino por qué llegamos a donde estamos. Yo creo que esa es la parte analítica de todo este problema. ¿Tú crees, Willy? Y les voy a pedir aquí, les voy a dar explicaciones a mis invitados. Willy no va a estar las 2 horas con nosotros y quiero aprovechar la mayor parte del tiempo con él, no sin antes decirles que igual van a tener tiempo para la réplica o para los comentarios que se desprendan del pensamiento de Willy Lora. ¿Tú crees que estas manifestaciones se hagan en función de exigirle a las autoridades políticas cubanas ajustes al sistema, o llevan ya la intencionalidad de un pueblo de eliminar el sistema? ¿Cómo lo valoras?
No, yo creo que estamos viendo dos discursos en el término de la protesta. La valoración que se hace del exilio cubano es que termine el gobierno, de que salga el gobierno socialista que está en Cuba y que se reemplace por otro tipo de gobierno, que hayan apertura a elecciones y todo eso. Eso es lo que estamos viendo del lado de la narrativa y el discurso del exilio cubano en Miami. En Cuba, si han visto las protestas, la gente lo que pide es la libertad, el acceso a cosas. O sea, hemos visto, o sea, bandera tras bandera, letrero tras letrero, quieren libertad, quieren acceso, quieren poder tener las cosas mínimas que otros países en la región tienen. Yo creo que son, aunque ambos piden libertad, la libertad de que se está pidiendo en Cuba, en el exilio cubano, es más de no solamente libertad, sino también remover a lo que es el gobierno de Cuba, que ha estado en el poder por 62 años. Y en Cuba necesitamos acceso, necesitamos medicina, necesitamos comida, necesitamos libertad. O sea, esas son las cosas que se están pidiendo en la calle. Entonces yo creo que entendiendo esos discursos, vemos dónde está un exilio cubano y dónde están los cubanos de la isla. O sea, y hay que entender también, como me decía un buen amigo allá en Cuba de muchos años, que me decía, Willy, los cambios en Cuba van a venir porque el cubano lo quiere. O sea, no va a venir porque se va a traer una invasión o van a venir de otro país a implementar un cambio. Se van a dar los cambios en Cuba porque la gente va a exigir esos cambios, porque en realidad somos la mayoría, me decía él en ese momento. Entonces sí, que hay un apoyo internacional, hay un apoyo del exilio cubano, se está haciendo una presión a la administración de la Casa Blanca en términos de eso, pero los cambios reales que se van a dar en Cuba o se den en cualquier otro país, se van a dar por la presión interna que van a hacer los mismos ciudadanos de estos países que se sienten que no están siendo ni representados, que no se le están dando las oportunidades, que en cierta manera su derecho de expresión se le quita, su derecho a elección se le quita, su derecho de prensa se le quita. Entonces ellos están pidiendo esas libertades y esa presión que se están surgiendo internamente son los que están dando lo que nos está llevando al pueblo de Cuba a donde están hoy. Por eso le decía al principio que esto no es algo que nació ayer, que nació la semana pasada, esto es algo que se viene construyendo ya hace muchísimos años. Willy, ¿tú crees que la reacción de las autoridades políticas de Díaz-Canel y su gente en este momento sea la más inteligente en función de unas manifestaciones que no están pidiendo la salida del gobierno, que no están votando al sistema, sino exigiendo algunos ajustes en el sistema? Bueno, claro, porque lo que le da a entender a la gente y al mundo es que la represión es lo que ellos han entendido toda la vida y la represión es lo más que le van a seguir dando. O sea, no porque lo diga Willy Lora, las imágenes están ahí, hemos visto de la manera que se ha tratado la población, hemos visto los autobuses llegar con los civiles, con palos, o sea, hemos visto, o sea, todo eso es público. Entonces, si el país está pidiendo un ajuste, un cambio al sistema, o sea, veamos a China. China tiene un sistema comercial abierto, políticamente cerrado, pero abierto al mundo. O sea, te estoy poniendo ejemplos de países comunistas como China que han visto otro approach diferente al tema. Entonces, lo que la población le pide al gobierno de Cuba es: necesitamos libertades, necesitamos hacer acceso a cosas importantes, necesitamos más comida, necesitamos medicamentos y cosas de esas que se le tildan de culpabilidad al embargo. Muchas cosas de estas no tienen absolutamente nada que ver con el embargo, porque como te decía hace un momento, Cuba tiene relaciones internacionales con muchísimos otros países que su moneda no es el dólar, sino que su moneda es el euro, es el franco suizo y por el estilo. Entonces yo creo que eso es lo que la gente le está pidiendo al gobierno de Cuba dentro de la isla. Yo creo que el peligro está en que al seguir lo que está pasando de la represión y todo eso, eso cambie lo que es el discurso de necesitamos cambio y libertad a un discurso de que te necesitamos fuera y tenemos que sacarte, no importa las vidas cubanas que esto conlleve. Entonces yo creo que ese es el peligro del discurso o de la manera de actuar de una manera tan represiva cuando lo que se te está pidiendo es más apertura dentro de un sistema que es socialista, es comunista, y la gente se ha dado cuenta de que en los últimos 62 años no ha funcionado. Ya tienen acceso a internet, ya ven lo que pasa en otros países similares a Cuba, el tipo de apertura, el tipo de acceso que tienen y demás. Entonces han visto y se le han abierto los ojos de que existe mucho más allá, muchas cosas mucho más allá de lo que se ve en el entorno cubano.
Correcto. La última pregunta antes que intervengan los otros panelistas presentes aquí. El doctor en Derecho Constitucional Álvaro Albornoz, un ciudadano venezolano que a raíz de la crisis en Venezuela está viviendo en nuestro país y es docente de la más importante universidad privada de Honduras, UNITEC, también de un dirigente político de izquierda, aspirante a diputado en nuestro Congreso Nacional, Gilberto Ríos, y un joven profesional universitario, analista político, Byron Sabio. ¿Crees que si la reacción no es inteligente, más allá de lo que hemos conocido de Díaz-Canel y su gente y de su buró, peligra el sistema en Cuba, Willy Lora? Bueno, acordémonos de que las imágenes tienen mucho poder y tienen mucha fuerza, y países fuera de Cuba que han apoyado a Cuba en otros temas, en otras circunstancias, se van a ver un poco presionados en no dar ese apoyo, sino a condenar lo que está pasando en Cuba. Yo creo que ese es el gran temor de estos países que han apoyado a Cuba en otros momentos, en otros temas, de que estas imágenes puedan tener el impacto, si este comportamiento sigue, de que ese apoyo pueda revertirse y que entonces se unan a una voz más creciente a nivel internacional de lo que está pasando en la isla en términos de la represión. Yo creo que Cuba tiene una oportunidad, y el mismo presidente Díaz-Canel, de cambiar esa percepción y de abrir un poco más, por lo menos al diálogo, a estos diferentes grupos. Acordémonos que esto nunca había pasado en 62 años en Cuba. O sea, son 32 ciudades que dijeron hasta ahora, o sea, hasta allá, o sea, ya la gente se cansó. Y yo creo que eso los sorprendió a ellos mucho, pero creo que de seguir actuando de esa manera, con el tipo de represión que están actuando, lo va en cierta manera a poner en una posición al gobierno de Cuba mucho más difícil en cuanto a justificar el actuar de hoy con otros países a nivel internacional que le han dado el apoyo en otros temas, inclusive aquí en la Unión Europea. Entonces yo creo que tienen un momento importante ahora de hacer algo inteligente, pero de seguir de esa manera no solamente van a seguir alienándose, sino que, acordémonos que en Estados Unidos tenemos un presidente el cual su lineamiento es izquierda, inclusive ha hablado de financiar la agenda globalista. Esto le ayuda mucho en cuanto a la relación que tendría el gobierno de Estados Unidos con Cuba, pero de seguir en ese lineamiento, de seguir con esa presión, ¿qué va a pasar? Que los mismos que apoyan esta agenda globalista dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos le van a dar la espalda al mismo presidente Biden y lo van a presionar en que tome una posición mucho más firme en contra del gobierno cubano, que es algo que el gobierno cubano ahora mismo no necesita. Entonces, detrás de todo eso hay que pensarlo muy bien, qué va a hacer y cómo actuar de ahora en adelante con lo que está pasando en Cuba, cómo bajar esa presión social que se viene construyendo hace ya 62 años. Y solo aclárame, no sé si escuché mal, ¿Biden de izquierda, Willy? De lineamiento de la izquierda, porque ha dicho básicamente que va a financiar muchos de los proyectos de la agenda progresista en todas las Américas. Hablamos del tema de las clínicas pro aborto, lo que es el tema de la agenda de género, un montón de estas cosas que ha dicho públicamente que la va a financiar, que algo que no se financió en los últimos 4 años. Entonces sí, ellos han abogado por un gobierno de lineamiento más hacia la izquierda en Estados Unidos, con lo que ha hecho el Partido Demócrata y lo que dijo que harían durante la campaña. Esa es la realidad política de Estados Unidos. Bueno, no sé si me arriesgo a decir esto, Willy, que nadie espere una intervención de Estados Unidos así, directa, evidente, con armas, con soldados, con bombardeos. Yo creo que nadie le gustaría ese tipo de cosas. Lo hemos visto, hemos visto que eso no lleva usualmente a ninguna, o sea, se vienen cambios, pero las consecuencias son diferentes, una intervención militar. Yo creo que la posición de Estados Unidos en muchos conflictos ha sido de mantener todas las opciones en la mesa en un tema de negociación. Vimos que el senador Menéndez había dicho que no iba a haber intervención por el tema del acuerdo de no intervención militar que ambos países firmaron hace varias décadas, pero todo cambia según cambian las circunstancias. O sea, si las cosas empeoran y se va a que el tema de los derechos humanos sea tan obvio y tan claro y tan negativo a nivel internacional,
que no solamente puede que sea algo que haga unilateralmente Estados Unidos, sino sea que algo que la ONU, que Estados Unidos pueda llegar a la ONU y pedir o decir, bueno, ¿por qué no hablamos de una fuerza de intervención internacional? O sea, esas cosas, estamos mucho más lejos de ver eso. Claro. Pero si las cosas siguen de esa manera, va a forzar a que la presión interna en Estados Unidos cambie la perspectiva que tiene la administración Biden a lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Claro, y las cosas son totalmente diferentes al orden mundial existente a principios de los años 60 con la crisis de los misiles. ¿Crees que en este momento el actual orden mundial, la Rusia como la conocemos, ya dividida, es decir, cuando digo ya dividida, que ya no hay Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la China con su modelo capitalista, no, su modelo comunista ajustado al capitalismo, ¿cree que esto ya no esté favoreciendo la línea de Díaz-Canel y del régimen cubano? Bueno, es que acordémonos de algo, la economía más grande del mundo es los Estados Unidos. China es dueño de la gran parte de la deuda de Estados Unidos, como es Japón. Y obviamente Rusia depende mucho también de la inversión en el área de petróleo, de gases, y tiene muy buena relación y ha creado muy buena relación con China. Entonces, el tema comercial es que lo viene a unir a todas estas potencias de una manera u otra, porque controlan la gran mayoría de población o de gente en el mundo y de los recursos. Entonces, ¿qué van a hacer para que China y Rusia puedan tener un apoyo al gobierno cubano? Van a tener que tener conversaciones con el pueblo cubano porque necesitan mantener una buena relación con la economía estadounidense, que es la más grande del mundo. Entonces, por eso hemos visto que aunque aquí hubo una cumbre en Ginebra entre el presidente Biden y el presidente ruso, quien salió más fortalecido de esta cumbre fue el presidente ruso. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que venía y porque es un presidente que el presidente Biden llega diciéndole que era un asesino y cambiando su discurso antes de llegar y con mensajes que no eran completamente claros. Entonces sale fortalecido. China dice desde allá que 7 países como el G7 no van a hacer ya lo que les manden al mundo a decir lo que tienen que hacer. O sea, ya se ha comenzado a mover ciertas piezas a nivel global de que necesitan entre cada uno trabajar juntos para tener una armonía. Y yo creo que Cuba, como ha sido dependiente en muchas cosas de lo que ha sido Rusia y ahora con la influencia que tiene de China, esa influencia que China y Rusia tienen sobre el gobierno cubano también se va a ver afectada por la relación comercial con Estados Unidos. Acordémonos que antes de que saliera Rusia de Cuba, Rusia aportaba unos $6.000 millones a la economía cubana, algo que dejó de recibir y ahora comienza a recibir otros dineros. Pero como te digo, yo creo que el tema de una intervención militar en este momento es algo que a lo mejor, lo que yo entiendo, Estados Unidos no lo tiene contemplado, pero Estados Unidos tampoco deja o no deja de tener eso como una opción en la mesa de negociaciones, sea con Cuba o sea con otro país. Siempre ha estado el tema de una intervención militar o fuerza militar dentro de cualquier conversación que se haga con este tipo de gobierno como el que está en La Habana. Bueno, permítame unos minutos, Willy. Tú sabes que las pausas comerciales son fundamentales en nuestros medios, si no viven, no subsisten. Después de Willy Lora tendremos aquí la participación de Gilberto Ríos e inmediatamente el doctor Álvaro Albornoz, pero todo después de estos consejos comerciales. Y en Cuba, ¿cuál es el problema? Embargo, bloqueo, como lo quiera llamar usted, o el sistema. El pueblo está cansado, dice Willy Lora, y le está exigiendo a Díaz-Canel y su buró y su gente, le está exigiendo ajustes. De hecho, ¿sabes qué? Ayer ya el gobierno cubano ha permitido a todos los turistas, a toda la gente que llega a Cuba, que lleven insumos de papel, comida y cosas así. Pueden ver Granma, pueden ver las agencias internacionales y eso se decidió ayer. ¿Está cansado el pueblo cubano ya, sí, Gilberto? Sobre todo el embargo. Es que me parece que sacar el embargo económico, el bloqueo económico del debate es sumamente injusto. Sobre todo por la votación de Naciones Unidas. 192 países del mundo, incluido el gobierno de Juan Orlando Hernández, que es un gobierno conservador, que es un gobierno de facto, que hasta el gobierno de Colombia, todos votaron, ¿verdad?, en contra o se abstuvieron, ¿verdad?, de votar, porque
nadie soporta que no poder comerciar con la isla. Nosotros en el siglo XIX, Renato, éramos el país que más comerciábamos con Cuba, de hecho, ¿verdad? Porque somos de Centroamérica el país geográficamente más cercano a Cuba. Podríamos tener extraordinarias relaciones comerciales. Pero yo quiero apuntar algo que podría, no quiero salirme del tema, pues, ¿verdad? Pero apunto hacia el tema. A mí me parece que quien está verdaderamente en crisis en este momento en el mundo es el sistema capitalista y específicamente Estados Unidos. Hay una encuesta muy famosa realizada a nivel universitario hace 5 años, ustedes la pueden buscar en internet, donde la mayoría de los jóvenes estadounidenses, más del 51%, dicen que preferirían un modelo socialista, sobre todo por el tema del acceso a la educación. Si ustedes revisan ahora mismo la crisis financiera norteamericana, la principal deuda pública que tiene ese país es la deuda con las instituciones privadas de educación. Es la principal deuda, no es la de tarjetas de crédito, no es la de deuda de casas, no es la de deuda de carros, es la deuda por pagar para estudiar. O sea, a nivel universitario la gente se tiene que endeudar $100,000, $150,000 para poder tener educación universitaria. En Cuba eso es gratuito. Competir contra ese modelo que lo tenían enfrente a 90 millas hace que se desprestigien ellos mismos. Lo mismo pasa con la salud, ¿verdad? Y lo estamos viendo, uno de los las peores gestiones de salud la hizo también el gobierno de Trump, pero la hizo el sistema de salud norteamericano, que es un sistema de salud colapsado, ¿verdad? Bastante precario. Aquí lo que está compitiendo son dos modelos. El modelo privado, ¿verdad?, de gestión privada, ¿verdad?, de las empresas privadas y el capital transnacional, y los modelos estatales. Y frente a esos modelos estatales, el capital privado tiene toda una visión, ¿verdad?, de privatizar las ganancias. Y la semana antepasada, que es un tema que pareciera no estar conectado, para mí sí lo está, hubo el terrible asesinato de un presidente, también un presidente de facto, por cierto, en el Caribe, el presidente Juvenal Moïse, presidente de Haití, y esto comenzó a causar una gran furor, digamos, en los medios de comunicación internacionales, porque, bueno, un magnicidio como este hace mucho tiempo no se miraba. Y además, quienes ejecutaron ese asesinato fueron empresas, corporaciones del capital transnacional, porque tenían contubernio, ¿verdad?, con otros capitales que trabajan en Haití. No fue Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ya no puede garantizar ni siquiera la seguridad de los presidentes de su colonia, ¿verdad?, porque Haití es una colonia norteamericana, sobre todo después del golpe de Estado de 2005 contra Jean-Bertrand Aristide. Y esa intervención, ¿verdad?, les garantizó apropiarse de una gran cantidad de contratos privados. Lo mismo que pasó aquí, para no irnos tan largo, pues hay que poner ejemplos nacionales. Después del golpe de Estado en Honduras, todo lo que nosotros pagamos en telefonía, ¿a quién se lo pagamos? Se lo pagamos al capital transnacional. ¿Es mejor el servicio que el que podría dar una empresa nacional? No es mejor. Es mejor el servicio que nos da la empresa Energía Honduras después de haber sido privatizado. Yo pago 500% más de luz por el modelo de privatización de la energía en el país. ¿Contra quién estamos compitiendo? Estamos compitiendo contra el capital transnacional y con sectores económicos de la oligarquía hondureña que han entregado el país. Hoy el colmo, ahí me lo están reclamando en internet, que ¿por qué no estamos hablando de las sedes? Mañana tenemos plantón a las 4 de la tarde ahí en Boulevard Juan Pablo II en contra de las sedes. Este programa yo se lo he dicho a Renato a su teléfono en privado, que yo lo felicito porque se ha abordado 8 veces en este foro, el tema, 8 o 9 veces en el último mes, el tema de la sede. ¿Contra quién estamos compitiendo? Estamos compitiendo contra ese gran capital transnacional que está privatizando todas las empresas públicas y todos los recursos naturales. Renato, el 33% del territorio nacional está concesionado a mineras y ahora el 32% quiere entregársele a las sedes. Más del 66% del territorio nacional está entregado al capital transnacional con esta lógica de privatización. Y digo esto porque la desesperación es tal, ¿verdad?, porque en América Latina están pasando dos fenómenos. Están surgiendo gobiernos independientes, nacionalistas, en el buen sentido de la palabra, y están compitiendo contra esos capitales. Mire lo que pasó ahora en Perú. Ganó un maestro rural, no le entregan el poder todavía. Ayer ganó en Chile un candidato que puede ser del Partido Comunista, que puede ser el próximo presidente de Chile. Se ganó México, se ganó Argentina, Lula va a ganar las elecciones el próximo año, se va a reafirmar ahora mismo en noviembre Ortega en Nicaragua, es decir, la izquierda está tomando posiciones. Entonces, ¿qué hace el capital transnacional? Ataca a Cuba como principal referente del socialismo latinoamericano y de ese modelo de estatización de las riquezas y de las ganancias para la distribución de la riqueza social. ¿Contra quién estamos compitiendo? Estamos compitiendo contra el modelo
de libre mercado, que no es libre mercado, ¿verdad? Es el modelo de concentración de la riqueza en nuestros países, en pequeñas élites, en pequeños grupos. Y por eso surge tan, digamos, especialmente el tema de Cuba en este momento. Y aquí en Honduras, nosotros estamos seguros, ¿verdad?, de que si nosotros tuviéramos un gobierno que realmente se preocupara por la situación de nuestro país, no tendríamos esa calamidad que tenemos ahora en salud o en educación. Yo tengo a mis hijos en escuela pública, Renato, y es penoso, ¿verdad?, lo que existe en la escuela pública hondureña. No es culpa de los maestros, no es culpa de los padres de familia, es culpa de un ministerio, ¿verdad?, que cada vez ha empujado más a la población a llevar a sus hijos a la educación privada. Contra eso estamos compitiendo. En Cuba, por cada salón hay 20 niños, es lo máximo que hay, 20 niños. Ahí tienen su merienda, ahí hacen su siesta en la tarde, ahí almuerzan, ahí tienen todas las condiciones. Miren, yo he estado en un salón, en un aula de clases de un niño cubano, es extraordinario, su uniforme, su asistencia social. Si un niño no va a la escuela, un día llega un trabajador social a la casa de la familia para preguntar qué está pasando, si está enfermo, si necesita algún tipo de asistencia social. Eso pasa en Cuba, de eso no hablan cuando hablan del sistema socialista cubano. Es un sistema sumamente amplio en las garantías sociales y eso tiene un costo enorme y eso no lo sacrifican ellos, ¿verdad?, a pesar del embargo, a pesar del bloqueo, a pesar de las limitaciones que puede tener, porque Cuba sigue siendo un país subdesarrollado, es decir, con bajos niveles de industrialización, y eso, cuando hay crisis, los últimos que pagan esa crisis son los ancianos, los niños y las personas que tienen alguna necesidad. En el caso nuestro es exactamente al revés. Aquí tenemos 60%, 70% de pobreza, 50% de miseria, y estamos comparándonos, digamos, algunas veces con ese tema de las libertades. Sí, nosotros podemos votar. ¿Por quién podemos votar? Podemos votar históricamente por dos partidos que representaban a la élite económica del país. Y ahora que podemos votar por un partido, que es el Partido Libertad y Refundación, que puede garantizar mejores niveles de estadios sociales en nuestro país, ¿qué pasa? Hay fraudes electorales, hay asesinatos políticos, en Honduras hay asesinatos políticos, hay todavía impunidad absoluta sobre los asesinatos que se dieron en el 2017, 23 asesinatos políticos, ¿verdad?, en frente de toda la comunidad internacional, de toda la población hondureña, y hay total impunidad sobre ese tema. Entonces, entendamos lo que está pasando en Cuba en clave geopolítica. Se trata de los intereses norteamericanos, un país que está en grave crisis económica, después del año 2008, sobre todo con el estallido de la burbuja financiera, y que ahora mismo también, después de ese bochorno que pasaron ahí en el Capitolio y posterior a sus elecciones, están evidenciando que no pueden sostener un sistema global de control. Y cierro con esto, Renato. En el año 2018, China aprobó para América Latina un plan quinquenal. Se está ejecutando el año 2018-2023. Es un plan de inversión china que suma 250.000 millones de dólares, construcción de carreteras, puertos, aeropuertos. Hay muchos países que se han estado viendo beneficiados por eso. La hegemonía norteamericana, que ya no apoya tanto a estos países, ¿verdad?, porque está en crisis, ¿verdad?, ha visto mermado su poder y su capacidad de control. Miren lo que está pasando aquí nomás en El Salvador. Nayib Bukele ya se alineó con ese capital, ¿verdad?, porque tiene más beneficios. 3 millones de vacunas consiguió en los primeros meses, el país que más vacunas consiguió en toda la región centroamericana. Mientras nosotros, esperando de los norteamericanos, estuvimos 4 meses hasta que por fin, ¿verdad?, casi cuando ya les sobraban las vacunas, han hecho llegar 1,5 millones, porque además la mediocridad de este gobierno, la incapacidad de este gobierno para hacer gestión internacional ha sido terrible, además de los escandalosos niveles de corrupción que tenemos en nuestro país. Y además no tenemos relaciones con China porque los norteamericanos a nosotros nos lo prohíben, y por la diplomacia de la chequera que tiene Taiwán, como se le conoce popularmente. En América Latina las cosas están cambiando porque los polos a nivel internacional, los polos de desarrollo económico están cambiando. Y si Honduras no logra insertarse en esa nueva ola mundial, vamos a seguir atrasados, vamos a seguir subdesarrollados, vamos a seguir sin posibilidades de desarrollo. De Cuba tenemos mucho que aprender. Nosotros los socialistas hondureños no queremos otra Cuba o otra Venezuela o otro Nicaragua, lo que queremos es otro Honduras, y aprender, por ejemplo, de Nicaragua. Cosas valiosas, Nicaragua produce el 80% de los alimentos que consumen. De Venezuela, los programas de asistencia social de barrio adentro, los programas de vivienda, más de 3,5 millones de viviendas prácticamente regaladas a la población. De Cuba, su sistema de salud y su sistema de educación. Y en cooperación, como buenos latinoamericanos, sobre todo ahora que estamos en ciclo bicentenario, después de 200 años del primer intento de independencia, debemos entender
que la posibilidad de nuestro desarrollo, la posibilidad de salir de la situación en la que estamos también está en la unidad de los pueblos latinoamericanos. ¿Me vas a explicar ese asunto de Nicaragua como referente? Ahora que Ortega está capturando a todos los opositores, a todos los que se le oponen a la presidencia. Es decir, yo la democracia no la entiendo de esa manera, pero bien, porque los tiempos los tengo ajustados. Miren que he tenido la prudencia, porque sé que un país como Honduras no tiene, y eso es lo que yo creo, en este momento, así como está Honduras, no tiene fuerza moral y ética como para juzgar a nadie de las naciones en el mundo, en la situación en que estamos. Yo tengo mucho cuidado, me gusta ser justo y en lo individual y como Estado predicar con el ejemplo. He tenido mucho cuidado en mis preguntas sobre lo de Cuba, aunque se lo dije al embajador Renato, cubano hace algunos días. Resiento el asunto de las libertades. Sobre Nicaragua no hay dónde inspirarme, con un presidente que captura a sus opositores previo a las elecciones. Ahora bien, el asunto es que Gilberto Ríos, Álvaro Albornoz, apunta a que es el embargo, que es el bloqueo, lo que está generando estos cuadros de crisis económica y por los cuales la gente sale a manifestarse a las calles de La Habana y otras regiones del país. E inmediatamente iría con Willy Lora porque él tiene una agenda también que cumplir cuando ya el día está por finalizar en Ginebra, Suiza. Adelante, doctor Álvaro Albornoz. Muy buenos días, Renato. Bueno, realmente escuchando a don Gilberto Ríos, no sé si me encuentro en un programa chistoso o de ciencia ficción. Realmente todas las cosas que dice son sorprendentes, ¿verdad? Elogiar y hacer apología del comunismo, de los sistemas totalitarios, de dictaduras sangrientas, criminales, que tienen oprimidos a sus pueblos por muchísimos años, por muchísimas décadas, que violan sistemáticamente los derechos humanos, que han sido condenados por organismos internacionales en materia de derechos humanos, regímenes criminales como Venezuela, que tienen juicios por crímenes de lesa humanidad en La Haya, que han sido condenados por la Organización de Naciones Unidas y por prácticamente la mayoría de países en el mundo. Es realmente insólito, ¿verdad? Poner como ejemplo países como tú mismo lo dices, Nicaragua, donde el actual presidente pues tiene preso a todos los opositores y a todos los candidatos presidenciales de la oposición. Entonces es realmente inaudito que se ponga como ejemplo a países donde la gente se está muriendo de hambre, que vaya a Venezuela, pero no a quedarse en los hoteles lujosos en los que él acostumbra quedarse cuando es invitado a Venezuela por la dictadura de Maduro y antes la de Chávez, sino que vaya a vivir en los centros urbanos de Venezuela, que vaya a los barrios de Venezuela y conviva con la gente ahí y vea la necesidad de lo que está pasando allá la gente. Ahora, en cuanto a Cuba, es un grito de libertad. La gente está perdiendo el miedo. La gente tenía tanta hambre que se está comiendo el miedo y están saliendo a la calle a manifestarse contra esta dictadura criminal que ya tiene 62 años oprimiendo un pueblo, destruyéndolo, aniquilándolo. Esto no es producto de ningún embargo comercial de los Estados Unidos. Cuba tiene muchísimas relaciones con otros países. Aquí hay cifras justamente de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, donde vemos los principales países donde ellos exportan todos sus productos, como Canadá, China, Venezuela, España, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, Chipre, Francia y muchos otros. Y sus principales proveedores son Venezuela, que prácticamente lo mantiene, ¿verdad?, con todo el petróleo que le regala a Cuba para que ellos lo revendan después. Está China, España, Rusia, México, Italia, Argentina, Brasil, el mismo Estados Unidos, Alemania, aparecen como los principales proveedores del régimen castrista. Entonces,
es realmente irrisorio que se alegue como causal de toda esta situación el embargo económico. Solo con ver lo que está diciendo la gente de Cuba, el pueblo cubano, que son los principales afectados por este sistema oprobioso que los ha oprimido por tantas décadas y que los ha torturado durante tanto tiempo. Uno solo se mete en los TikTok, ahí hay muchos TikTokers cubanos que están logrando transmitir su dolor, su drama, su persecución, la muerte. Vemos cómo están asesinando a la gente en las calles, cómo los están cayendo a palos, policías disfrazados de civiles, no hay que un son solo asesinato. Autobuses a las zonas donde están dándose estas protestas para caerles a palo. Álvaro, no hay ni un solo asesinato. Pobres cubanos que están reclamando libertad. Es falso. Solo quieren ser libres. Mintiendo. Solo quieren ser libres. Estás mintiendo. No hay un solo asesinato en Cuba. Exigir elecciones libres con diversos partidos. En Cuba no hay democracia. En Cuba hay una dictadura totalitaria con un sistema de partido único, partido comunista único, que no permite otras ideologías políticas que participen en procesos electorales. ¿Es eso lo que quiere Gilberto Ríos para Honduras? ¿Es que quiere que solamente Libre sea el único partido que gobierne y que pueda participar en elecciones en Honduras? ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? No, no queremos eso para Honduras y tampoco queremos eso para Venezuela, ni para Cuba, ni para ningún país de Latinoamérica. Ya basta de estos regímenes opresores, delincuentes, corruptos. Si vemos cómo vive el gobierno de Cuba, los dirigentes de Cuba, viven como magnates, mentira, como millonarios, falso, se dan lujos en el mundo totalmente entero. Falso. Ahí tenemos los Totalmente videos, falso. en todas las redes sociales están Totalmente los videos falso. de los nietos de Fidel, de los hijos de los ministros, dándose la gran vida, y el pueblo ¿Dónde? vendiendo su cuerpo, las mujeres, para poder obtener algo de comida, pidiendo, justamente solo viven de lo que le llevan los familiares en el extranjero, que hasta ahora había sido prohibido inclusive, y en virtud de las protestas tuvieron que permitir nuevamente que les permitan llevarle los productos de aseo personal, algo de alimento, porque no se consigue en Cuba. Es mentira que los cubanos comen carne, es mentira, no pueden comer langosta, no pueden comer ice cream, no pueden comer chicles, no tienen acceso a... Yo he comido ice cream en el Copelia. El otro día un TikTok donde un cubano desde Cuba a $1 dice cubano que van a pescar y esos peces se los viene el supervisor, se los quita, les impone una multa de 3,000 pesos y no los dejan venderlo, no los dejan hacer ningún tipo de comercio, no hay propiedad privada. Toda la infraestructura, los inmuebles están destruidos, carcomidos, porque allá no hay nada. Es un sistema criminal que debe erradicarse de una vez por todas. El pueblo de Cuba tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a ser libre, tiene derecho a una democracia auténtica, verdadera, donde se sean tratados como seres humanos, que se les respeten los derechos humanos a los cubanos, que durante 62 años han sido pisoteados. ¿Ustedes creen que un sistema sería bueno, y toda esta gente que se ha lanzado al mar arriesgando sus vidas, lanzándose a los tiburones, pero ellos prefieren arriesgar su vida y alcanzar la libertad que seguir oprimidos en esos pueblos? ¿Por qué de Estados Unidos no emigra gente para Cuba? ¿Por qué los cubanos sí se van? Que los oprime. Sencillamente es una educación ideologizada que les lava el cerebro a los niños desde pequeños para hacerlos sumisos, para hacerlos serviles a la dictadura, al líder, a los Castros. Eso no es una educación, eso no es un verdadero modelo educativo, esa no es la educación que queremos para Honduras ni para ningún país del mundo. Esas son educaciones totalitarias donde simplemente se le enseña a la gente a ser esclavos, sumisos, sirvientes de un modelo totalitario
que no tiene derecho a seguir mandando en los países del mundo. Esto es algo inaceptable, intolerable para los derechos humanos, y todos los organismos internacionales deben pronunciarse ante esta persecución, esta matanza que lleva el régimen de Díaz-Canel y de los Castro en Cuba. Hay más de 100 desaparecidos, hay muchos muertos, hay torturados. ¿Cuáles muertos? En el internet, las comunicaciones. ¿Cuáles torturados? Entonces, esto tiene que acabar, y esa es mi posición como demócrata, como defensor de los derechos humanos. Como propagandista de libre mercado. Muchas gracias Álvaro. Solo permítame una réplica de 1 o 2 minutos para que intervenga Willy Lora, Gilberto, porque ya Willy Lora va a salir de su set. Bueno, yo esperaba más nivel, sobre todo porque Renato dijo que no habláramos de ideologías, tratemos de hablar en cifras, en datos. Los índices de desarrollo humano de Cuba no revelan toda esa perorata qué bajo nivel, Álvaro, la verdad, qué pésima su exposición, propaganda, ¿no?, de trinchera, que son los malos y los buenos son los que están en la calle, y los buenos son Estados Unidos y el libre mercado. Eso no ayuda a contribuir, no contribuye a hacer un debate serio, de altura. Que hay muertos es totalmente falso, que hay desaparecidos en Cuba, no hay desaparecidos en 62 años, no hay desaparecidos, que hay torturados, o sea, no hay pruebas de eso. Puedes decirlo, bueno, puedes repetirlo y decirlo en la televisión, y puedes hacer toda esta campaña así propagandística, ¿no? Pero ¿quién lo certifica? Lo certifica un extranjero que está al servicio del interés internacional, del interés transnacional. ¿Se acuerdan que hablábamos de quién está detrás de toda esta campaña? Las oligarquías, el interés transnacional, los que se benefician de un sistema que es totalmente injusto, que es el sistema capitalista. Eso está más que demostrado. Es el sistema capitalista el que está en crisis, no el sistema alternativo que pretende distribuir derechos. Y en Cuba hay una gran cantidad de derechos sociales, y lo invito, si tal vez es por ignorancia, pues que profundice en su análisis. No sé, yo creo que más bien, no creo que sea por ignorancia, pero si fuera por eso, bueno, lo invito a que visite las páginas, a que analice dónde están las críticas específicamente de los organismos de derechos humanos con respecto a Cuba, y cuáles son los que reconoce la UNESCO y Naciones Unidas de los grandes avances que hay en materia de salud, educación y desarrollo humano, que tiene un gran nivel, ¿verdad?, en los posicionamientos, en los rankings pues que hace Naciones Unidas. Ok, Willy, como tú sabes, el tema Cuba en cualquier país de América Latina genera este tipo de debates. Cuba divide América Latina cuando se analiza la isla. Voy con Willy Lora y sus valoraciones finales para luego escucharte, Byron Sabio, sobre esta situación de Cuba, si es el embargo o si es el desgaste del modelo lo que hace que la gente salga a las calles. Willy Lora, adelante. Sí, bueno, yo creo que definitivamente el tema de Cuba es el desgaste, no es el embargo, como lo hemos analizado y hablado anteriormente. O sea, no es la razón. O sea, Cuba tiene relaciones con muchísimos países del mundo, inclusive con Estados Unidos, relaciones comerciales. El embargo es simplemente una excusa para un sistema de gobierno fallido. No es un sistema de gobierno que ha dado resultados en ninguna parte del mundo. O sea, que hay en Estados Unidos un 51% de los jóvenes que desean tener un sistema de gobierno socialista, no implica de que sea que hayan vivido en un sistema socialista, porque nunca lo han vivido. Es porque suena muy bien que las cosas sean gratis, cuando todos sabemos en el mundo que todo tiene un precio y nada es gratis. Entonces yo creo que a Honduras ni a ningún país de la región le conviene un sistema que sea totalitario, que sea socialista, que sea dependiente de un solo partido, porque eso implica que no existiría la diversidad de pensamiento, la diversidad de profesionalismo, cómo traer a las diferentes voces a un consenso, no existe. Entonces sería de un solo lado. Yo creo que para la salud de no solamente Honduras, sino de todos los países de la región, se necesita de que, si no es un capitalismo el que ha sido un mejor modelo que el socialismo, que se busque uno que entre los dos sea el mejor. Pero lamentablemente el socialismo no ha dado resultado en ninguna parte del mundo, y te lo digo yo que he visitado de Cuba por más de 15 años, varias veces por año. Estoy en Europa, donde muchos de estos países son en cierta manera de un corte socialista, pero muy capitalistas en cuanto a la manera de manejar su economía. Y yo creo que Honduras es un país joven en su democracia, es un país que ha pasado por muchas vicisitudes, y creo que lo menos que podría hacerle
a Honduras bien ahora mismo sea un sistema que en realidad le prohíba tener el acceso a la diversidad de ideas, a la diversidad de partidos políticos, a la diversidad de inclusión de todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que en mi valoración final yo creo que existe todavía mejores sistemas de lo que estamos viendo en Cuba y en otros sitios, porque como decía el analista anterior de derechos humanos, la cantidad de gente que está emigrando en el mundo no emigran hacia Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Brasil, ni a Argentina, emigran a Estados Unidos y a otros países en cual se le da la oportunidad de ser más inclusivos. Entonces es mi valoración social, pensarlo bien, el futuro del país y hasta dónde van a llegar, pero no creo que un sistema socialista sea la mejor respuesta para el sistema o para lo que está viviendo Honduras en este día de hoy. Muchas gracias, Willy Lora, que estés bien y ojalá que no sea la primera y última vez que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Willy Lora es un hombre con mucha experiencia en la comunicación, estuvo en CNN por muchos años, tiene su propia productora, así que ha sido refrescante escucharlo esta mañana aquí en Frente a Frente. Vamos a la pausa. Me dicen que está el sociólogo Pablo Carías en la línea telefónica, Byron Sabio, que también quiere participar, de hecho con la presencia de Gilberto Ríos y Álvaro Albornoz, después de estos consejos comerciales. En la línea telefónica el sociólogo Pablo Carías. Pablo, buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, Renato, y muchas gracias porque de verdad que valoro mucho la participación y además valoro mucho la conducción suya sobre estos temas, que son temas complejos y que yo sé que hace un gran esfuerzo por mantener un equilibrio. Eso me parece muy bueno y tiene mucho que ver con ese amor que usted tiene por la libertad. Aunque yo quisiera decirle que no tanto a usted, sino más bien a los que en Cuba luchan por la libertad, que la libertad no solamente es referida a un tema de expresión del pensamiento, la libertad también tiene que ver con la capacidad de que la persona pueda actuar sin ningún temor en todo el ámbito social. La libertad siempre es un concepto muy relativo. Renato, yo estudié en Cuba, yo saqué sociología allá en ese país, en la Universidad de La Habana. Una posibilidad que el gobierno cubano me brindó, posibilidad que en mi propio país prácticamente tenía vedado. Al igual como yo lo hice, más cerca de 1.300 jóvenes después del MICH se fueron a educar a la Escuela Latinoamericana de Medicina, sin pagar ni un centavo, muchos de los cuales, los que quisieron en una primera fase, se hicieron especialistas. Hoy en Honduras se cuenta con una gran cantidad de especialidades nuevas, que incluso en la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad no existen. Esa es una realidad. Yo quisiera partir de las vivencias, porque he oído allí a un amigo que está desde la Comodidad de Europa, de Ginebra, hablando sobre los problemas que tiene América Latina y diciendo cosas que no son ciertas. Cuba, por ejemplo, en este momento, hasta donde yo entiendo, no recibe ni un galón de gasolina de Venezuela, porque Venezuela le han bloqueado, le han obstruido toda la capacidad productiva de ese rubro, que era la principal actividad económica. Sobre dos temas me quiero referir, Renato. Número uno, la tendencia del exilio cubano es minimizar el bloqueo. El bloqueo es una realidad y es terrible. Estados Unidos maneja prácticamente todo el sistema financiero económico mundial, bueno, por lo menos hasta hace poco. Ahora tiene ya dificultades con China y con Rusia. Y si maneja todo el sistema financiero mundial, ellos han aplicado una medida extraterritorial, es decir, más allá de su frontera, que cualquier empresa que comercialice con Cuba es una empresa sancionada. Es cierto, Cuba es uno de los países que tiene mayores relaciones en América Latina con otros países de África y de Asia, pero son relaciones con países a los cuales Estados Unidos no le permite comercializar con Cuba.
a cualquier producto que en el campo de la medicina o de alimentos que quiera comercializar con Cuba y tenga alguna relación con Estados Unidos, ya sea como comprador o como vendedor, sencillamente se le sanciona y se le castiga. El bloqueo es una realidad, no es una ficción. La otra cuestión que también me parece a mí que hay un mal manejo es que cuando se habla del pueblo cubano, el pueblo cubano no estuvo en las calles. Sí, no se puede minimizar el descontento, la protesta en algunos sectores de la población, es lógico. Un proceso que lleva más de 60 años, pues obviamente, y con todas las dificultades que tiene, hay algún momento en el que algunos ciudadanos empiezan a resentir dificultades, ya que uno no las puede minimizar. Pero la información que se tiene así fidedigna es que hubo manifestaciones de protesta en 14 ciudades. No es como dice el amigo que está en Ginebra, que en 32 ciudades. Y yo me he dado la tarea de indagar sobre algunos temas. Recién vi a policías llevando a un joven detenido. Y cuando veo, y porque yo conozco la realidad de Cuba, veo que ni siquiera el uniforme, tuvieron el cuidado de elaborar bien la foto, de que el uniforme fuera de la policía cubana. El jovencito vistiendo como no se visten los jóvenes en Cuba, porque sí hay dificultades, elegantemente vestido, con una mascarilla que ya quisieran tener los cubanos, porque fíjense que, mire, tanta la dificultad en Cuba por razón del bloqueo, que ni siquiera le han permitido la entrada de material de bioseguridad que proteja a la población. Ellos mismos han tenido que fabricar sus mascarillas a partir de telas, a veces de ropa usada, con enormes problemas. Y uno inmediatamente dice, no, esta foto es construida. Se trató de manejar la idea de que lo que ocurría en Cuba era un maleconazo, para hacer referencia y darle un simbolismo a la protesta, de que la protesta se estaba realizando en el malecón. Yo llamé allá porque me preocupó y porque vi una foto masiva y pregunté a algunos amigos allá en Cuba si eso era cierto. No, me dicen, ahí en el malecón lo que hay son unos pescadores. Allí no hay ningún maleconazo, ahí no hay ninguna protesta masiva. Y realmente ninguna agencia de derechos humanos como la Cruz Roja u otras de alta credibilidad en el mundo ha podido certificar que en Cuba en este momento hay muertos. Sí se reportó la muerte de un ciudadano, pero tampoco hay desaparecidos. En Cuba no se conocen los desaparecidos. Yo creo que se está utilizando una estratagema que es muy equivocada y me parece que están ya manejando un discurso muy extremo en la utilización de falsedades, y lo que han dicho muchos es que como resultado de estar ya en la cuarta generación de la guerra mediática, se están utilizando los medios de manera muy errónea. Tanto es así, Renato, que también eso es penoso para América Latina en general, que hay otros temas de enorme relevancia, por ejemplo el caso de Colombia. Mire, el caso de Colombia no ocupó los espacios que está ocupando Cuba en este momento, y en Colombia hubo más de 60 muertos, como 800 detenidos, más de 100 desaparecidos, y la situación en Colombia ha sido muy difícil, lamentablemente, por lo que ocurre en ese pueblo, pero no ocupó los espacios que está ocupando en este momento, y el presidente Biden se ha ocupado de lo que ha ocurrido en Colombia. Y al contrario, Biden dio una clara intromisión diciendo que están haciendo revisiones para ver si pueden restablecer el Internet en Cuba. ¿No le suena eso, que es una clara intromisión? Una intromisión que no tiene ningún sentido ya en este momento, y que es contrario al derecho internacional y que viola claramente normas de la Organización de las Naciones Unidas, incluso de la propia Organización de los Estados Americanos. Estados Unidos cree con el derecho de poder participar. Yo creo que esta es una acción que, sin minimizarla, se está exagerando, exacerbando, teniendo como centro de operaciones Miami, donde uno sabe que hay una gran fuerte cantidad
de exiliados que añoran todavía, aun cuando muchos de ellos ya son gente de la tercera edad, aquellos años donde conocieron la Cuba, donde se podía hacer todo. Bueno, y yo le digo a usted, por ejemplo, los cubanos desafectos, no crea usted que quieren una libertad o una democracia como la que tenemos en el Triángulo Norte, en Centroamérica o en América. No, ellos quieren un espacio libre y con la imagen que le han proyectado los Estados Unidos. Por eso su afán es irse para los Estados Unidos. Y para eso que añoran la libertad del exilio y la libertad de movilización, pues si bien es cierto, la gente tiene como Estados Unidos como la meca del desarrollo para irse para allá, y tenemos miles y miles en la frontera México-Estados Unidos viviendo casi como en campos de concentración, y de eso no dice nada nuestra prensa, Renato. Y yo sé que estos temas son delicados, y más para la prensa de los países nuestros, que a veces son consumidores de la información que les transmiten desde el exterior. Pero hoy claramente se pueden ver allí imágenes, fotos de hechos que ocurrieron en América del Sur o en Egipto, como que si estuvieran ocurriendo en tiempo real ahorita en Cuba. Sí, en el imaginario de muchos, y del exilio sobre todo, que vive en Estados Unidos, ya la revolución se está cayendo, ya eso está hecho, está hecho añicos, y hasta le han hecho creer al presidente que Cuba es un Estado fallido, que es un sistema fallido. No, yo creo que tiene problemas, y yo creo que la humanidad en general, y me gustaba mucho el pensamiento de Fidel cuando decía que hoy en día no está en precario ni está en entredicho un sistema. Lo que está en precario, lo que está en cuestionamiento es la existencia misma del ser humano. No se dan cuenta que hay una crisis mundial, y lo que hay que buscar es alternativas, buscar soluciones, plantear enfoques que puedan contribuir a la construcción de una sociedad en la cual se desechen todos los peligros que están amenazando a la humanidad. De eso se trata. Yo creo que lo que hay que recuperar es el sentido ese humano de la colaboración, del intercambio, y ya no más bloqueo. Este es un bloqueo que no tiene ningún sentido. Este es un bloqueo ya obsoleto. Ya el bloqueo contra Cuba ha fracasado rotundamente y va a seguir fracasando, porque siempre que desde el exterior una gran potencia ha tratado de humillar a los países pobres, a un país débil y pobre como es Cuba, al final termina en un desastre. Mire Haití, por ejemplo. Haití ha tenido 4 intervenciones a través de su historia. Hoy Haití, por ejemplo, incluso la propia Organización de las Naciones Unidas intervino desde 1909 hasta 1917. ¿Y qué es lo que tenemos en Haití? Ahí sí hay un Estado fallido. Ahí sí tenemos una sociedad, un Estado fracasado, pero que también tiene que ver mucho con el sistema colonial. Francia le puso un impuesto, el impuesto de la independencia, imagínese usted, que terminó de pagarlo, Haití lo pagó hasta 1947, porque tuvo que pagarle todas las pérdidas que habían tenido los hacendados, los terratenientes, y a ese país lo han sometido. El resultado es que hoy hay un Estado en el cual incluso ni atención se le quiere dar. Las grandes potencias quieren desatenderse, porque una vez que destruyen a las naciones, los grandes países, las economías desarrolladas, olvidan esas naciones. Si no, veamos Medio Oriente, Libia, Irak, Afganistán, ya Estados Unidos se está retirando y ya están diciendo que ese es un problema de los afganos y no un problema de ellos. Gracias, Pablo. Gracias a usted, Renato, y muy agradecido. Pablo Carías, sociólogo, ex catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Byron Sabio, Álvaro Albornoz y Gilberto Ríos, en este orden, para concluir después de la pausa comercial. En tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Si está pasando, está en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Así están las noticias y nuestra portada de esta mañana que, pues les anunciamos, estamos en versión PDF todos los lunes. Anuncian vacunación masiva anticovid para profesores hondureños afiliados al Seguro Social. Honduras amplía al 4 de agosto la quinta campaña de vacunación contra el COVID. ¿Quiénes serán los vacunados? Ingrese y descúbralo. Extienden restricciones de circulación por una semana más en nuestro país. Casi 17 millones diarios gasta el gobierno de Honduras en el combate al COVID-19. Héctor Laínez, en Tu Nota Positiva, un físico e ingeniero hondureño que innova en la ciencia de los datos. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional, solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ahí está la pregunta en pantalla y los comentarios finales con Byron Sabio, Álvaro Albornoz y Gilberto Ríos. Bueno, yo creo que también me merezco un poquito más de tiempo porque los panelistas han, por justicia. Quiero responderle a Gilberto con el tema de que dice de que no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos. Pues yo me siento orgulloso también, Renato, de Honduras, de que aquí usted puede aspirar a la presidencia y no lo van a meter preso como en Nicaragua. Me siento orgulloso de que en mi país yo puedo venir a un foro de comunicación a expresarme libremente, puedo salir por la calle sin miedo a que la policía, a que el gobierno me vaya a mandar a encerrar por hacer un comentario negativo y eso afecte a los intereses del gobierno. También me siento orgulloso que en mi país yo puedo ir a donde quiera y que si usted estudia aquí o trabaja duro puede tener las mismas oportunidades de crecimiento que en cualquier otro país. Porque el mayor logro de la Revolución Cubana es que un barrendero en los Estados Unidos que gane $7 la hora, un médico cubano gana $7 al mes. Entonces nosotros no podemos sentirnos orgullosos de eso. Tampoco podemos sentirnos orgullosos de un sistema represivo que aquí el Partido Libertad y Refundación ensalza y viene a mostrarlo como que fuera el modelo a seguir cuando ha fracasado. Creo de que en eso deberemos de ser un poco más conscientes y no ser cínicos y venir aquí a hablar y a elogiar un modelo fracasado que definitivamente reprime la libertad de expresión, acaba con los medios de producción y lo otro es de que de alguna otra manera nosotros no tendríamos posibilidades. Por ejemplo aquí, así de sencillo, Miguel Díaz-Canel, el mero día de que los cubanos salieron a gritar libertad, patria y vida, hizo un llamado a los comunistas y a defender la revolución, es decir, ¿cuál revolución? Fue un saqueo, y eso es lo que va a pasar aquí si gana el Partido Libertad y Refundación. Si Xiomara Castro de Zelaya gana las elecciones, nosotros vamos a tener que salir en las calles a pedir libertad y probablemente seamos asesinados, seamos encarcelados, y cuando esté transmitiendo Televicentro todo lo que está pasando, le corten el internet para que no pueda transmitir y que el mundo no se dé cuenta de lo que está pasando acá y vivamos en una miseria, haciendo colas para poder comprar comida, que nuestras hermanas, nuestras madres tengan que prostituirse para poder seguir comprando más alimentos para llevarlos a las casas. Definitivamente que venir aquí y venir a elogiar un sistema que no garantiza ninguna libertad, que lo único que ha hecho es reprimir al pueblo cubano y no desconocer que hoy al pueblo cubano le han quitado todo, que hoy no importa, ya no tienen miedo. Miedo tanto que hoy son capaces de ir a la calle a exponer su vida para clamar libertad. El tema del embargo que le ha hecho Estados Unidos a Cuba, ese es el arma de defensa de la izquierda socialista, comunista, pero bueno, yo lo único que le quiero decir a estos socialistas y comunistas es que les deseo la libertad de Norcorea, les deseo el salario de Cuba, les deseo que tengan la abundancia de Venezuela y les deseo también que tengan en alguna medida la justicia de China. Obviamente ustedes investiguen en estos países que el comunismo, el socialismo, como lo quieran llamar, que al final son la misma cosa, han venido, número uno, a encarcelar a los disidentes. Y aquí, con toda libertad y como que fueran dueños de la verdad, vienen a negar los informes de derechos humanos, donde hay pruebas, por ejemplo, en las páginas, métanse, Amnistía Internacional, de que
En Cuba hay represión alimentaria, la gente se está muriendo de hambre. En Cuba hay represión a los derechos políticos y sociales. Usted no puede hablar mal de gobierno, no se puede expresar en las redes sociales. Y si lo hace, pues le van a quitar la cuenta y le van a quitar el internet. Yo creo que de lo que sí nos podemos sentir orgullosos en Honduras es que todavía nosotros, si nosotros trabajamos, podemos salir adelante. Y lo otro aquí, el compañero Gilberto Ríos viene a hablar, a pronunciarse contra las sedes, cuando en Cuba funciona una sede que es de desarrollo, una sede, o sea, zona de empleo, zona de desarrollo económico que se llama Mariel, ¿verdad? Y es atractiva para la inversión. Entonces, el cinismo y la hipocresía es, primero dicen de que el problema de Cuba es por un bloqueo, un embargo, pero también al interno de la isla tienen una sede, una zona especial de desarrollo económico y lo aplauden, está bien. Pero en Honduras queremos impulsar este tipo de proyectos para generar empleo, porque después de una pandemia, 2 huracanes, la gente la está viendo difícil. No sé yo cuál es el problema con las sedes, vienen de que dicen de que también se están vendiendo los terrenos. Yo creo que debemos de entender este tipo de cosas, que en Honduras el terreno no está en venta y que las sedes son empleo garantizado, mejor pagado, 10% mayor a lo que está pagado en el mercado nacional. Y también vi cómo atacaron al sistema de libre mercado. Yo creo que es eficiente, o sea, pregúntenme en qué país del mundo ha funcionado un sistema donde el 100% de los sistemas de producción son controlados por el Estado. Por Dios, en ningún país del mundo. Y lo único que genera el socialismo, el comunismo como tal, es muerte, es hambre y es miseria. Y si usted quiere vivir en hambre, en muerte, en miseria y con miedo, vote por el Partido de Libertad y Refundación. Entonces se van a acordar cuando se los advertimos y les dijimos: ese sistema fracasado no ha funcionado en todo el mundo. Defendamos la democracia, defendamos la libertad, y estamos con el pueblo cubano, que aquí muchos han venido a felicitar a un dictador, a un represor, que lo único que está haciendo es recetándole al pueblo cubano balas, palos y cárcel. Esa es la realidad. Por mucho que la quieran ocultar, por mucho que quieran venir a hablar bonito de un sistema que no funciona, hoy Cuba tiene el mayor aumento, es el 5º país con más casos de COVID, y tanto que elogian el sistema médico cubano que no tiene ni la capacidad para poder contrarrestar los aumentos de COVID en la isla. Sí, culpa del bloqueo. Eso es un cuento viejo que no viene a justificar, número uno, no viene a justificar que son un sistema fracasado, que la gente está pidiendo libertad, que quieren partidos políticos, que quieren participar en democracia, porque desde que la revolución expropió todos los medios de producción, aquí, en Cuba no ha habido elecciones. Gracias, Byron. Byron Sabio. Termino con Álvaro Albornoz. Adelante, doctor. Bueno, Renato, ya yo creo que la gente está clara, ¿verdad?, ante las mentiras de los dirigentes del comunismo. Por ejemplo, el señor que llamó dijo una gran mentira, porque Cuba recibe gasolina de Venezuela, siempre la recibió cuando Venezuela la producía. Ahora sabemos que Venezuela, la dictadura venezolana, destruyó toda PDVSA y todo el sistema de producción de gasolina, pero la gasolina que envía Irán, que se la envía a Venezuela para los venezolanos, el régimen de Maduro se lo desvía, se lo envía a Cuba y no se lo deja a los venezolanos. Y eso en también, Venezuela eso también lo vi en TikTok. De gasolina, Álvaro. hay escasez de gasolina. Y esa gasolina iraní, que es para los venezolanos, Maduro se la manda a los cubanos, a Cuba, o a la dictadura, porque ni siquiera al pueblo, a la dictadura cubana. Entonces vemos cómo mienten, cómo es mentira tras mentira de todos estos ñángaras hondureños que no sé por qué no se van a vivir a Cuba. No sé si es el paraíso terrenal. ¿Por qué no viven en Cuba entonces? ¿O por qué no viven en Venezuela si tanto les gusta? Entonces quieren imponer ese sistema totalitario, corrupto, asesino en nuestro país, en Honduras. En Cuba están matando a la gente, eso es una verdad. Hay videos de cubanos, donde se ve claramente cómo asesinan a mansalva, con tiros en la frente, a jóvenes que ni siquiera están haciendo nada, solamente están ahí tranquilos, exigiendo libertad, el valor más preciado que tiene un ser humano, su libertad. Ningún Estado, ningún gobierno puede cercenarle
la libertad a los seres humanos. Y en Cuba se le cercena totalmente esa libertad a todo el pueblo cubano que es oprimido. Este régimen oprobioso tiene que llegar a su fin. Ojalá el pueblo de Cuba se levante, toda la isla completa salga a protestar, a ver si logra caer esta dictadura tan terrible que hay en Cuba y que los tiene pasando hambre, para que puedan también regresar toda la gente que está exiliada en Estados Unidos, arriesgando su vida, se fueron para buscar libertad y para poderles mandar algo de dinero y de comida a sus familiares que quedaron en Cuba y que hoy en día están siendo torturados y perseguidos. No se saben exactamente las cifras porque no hay comunicaciones, porque es una dictadura que obviamente no va a dar las cifras. Entonces solo se sabe por la gente que está allá en Cuba, los que pueden medio transmitir la información burlando esta censura de Internet que ha hecho la dictadura de Díaz-Canel y de los Castro. Entonces Cuba merece ser libre como todos los pueblos del mundo. Exigimos democracia y libertad para los cubanos y que cese de una vez por todas esta dictadura asesina y cruel que tienen los Castros y Díaz-Canel desde hace 62 años en esta isla. Muchas gracias, doctor Álvaro Albornoz. La pausa para que concluya Gilberto Ríos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Bueno, concluimos con Gilberto Ríos, candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación. Gilberto. Y bueno, hay que mejorar, yo siento las fuentes, ¿verdad? Sobre todo las fuentes. Yo repito aquella frase muy famosa de Fidel Castro que dice: a mí no me crea, lea, ¿verdad? Hay que remitirse a las fuentes serias, por supuesto, no a TikToks, ¿verdad? Como decía Álvaro, ¿verdad? Que esa es como su fuente principal. Yo creo que hay que educarse más allá de las redes sociales, ¿no? Es importante informarse, pero las redes, por supuesto, tienen limitaciones, perspectivas limitadas y parciales, que no nos van a ayudar a entender el problema de Latinoamérica, la política norteamericana de agresión contra nuestras independencias y contra nuestros países, y por supuesto la situación que está viviendo el cubano promedio, que no es una situación fácil, pero que no está generada por su sistema, sino principalmente, porque obviamente el sistema cubano es perfectible, tiene errores, pero principalmente por el bloqueo económico y comercial que el mundo entero ha condenado y que ha generado sobre todo problemas en la asistencia social, ¿verdad? Que ellos ya lo apuntaban el año pasado como Partido Comunista Cubano, ya apuntaban el problema de que las sanciones estaban dirigidas a mermar la asistencia social cubana a las familias y a su pueblo, pues, y que esto era previsible en el sentido de que iba a generar descontento, y ahora lo han activado, ese descontento, con esta convocatoria a las calles que ha circulado desde Miami, ¿verdad? Desde esos centros hegemónicos del poder norteamericano, para tratar de desestabilizar un sistema que es un modelo que da mucho ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede gobernar un país y cómo puede salirse adelante, sobre todo en los temas más importantes. Es mentira completamente la tortura, hasta ñángara me dijo Álvaro, yo regresé a la política universitaria, yo creo que la última vez que me gritaron así en la calle fue en la política universitaria, ya superamos esos niveles de debate. Y ojalá que estos temas se puedan abordar con otro nivel, ¿verdad? Y con otro nivel sobre todo de información, por eso le insisto, no me crea a mí, lea los medios serios, ¿verdad? No los medios parcializados, no CNN, ¿verdad? Como dijo Jorge Gestoso cuando se salió de CNN, dijo, me voy porque este es un McDonald's de la información, justamente cuando Estados Unidos justificó su invasión a Irak, ¿verdad? Y las personas serias en general no siguen esos medios de comunicación que están completamente, digamos, apegados a la versión oficial, que es la versión de los medios del capital transnacional. Hay que velar por el interés de los pueblos, eso estamos nosotros haciendo en Honduras, y les digo, libertad y refundación en el poder, que para mí es seguro que va a ganar las elecciones del 28 de noviembre, como lo ganó el 2013 y 2017, va a garantizar la libertad de expresión en este país. Exacto. Y el acceso a la información, y no vamos a meter preso a Renato tampoco, es falso, ¿verdad? Ni tampoco vamos a expropiar Televicentro, ¿verdad? Tómelo como palabra del partido, Renato. Así decía Hugo Chávez, cuando le preguntaron a Hugo Chávez
que si estaba en contra del capitalismo, dijo, no estamos en contra del capitalismo. Cuando le preguntamos a Chávez si iba a expropiar los medios de comunicación, no, si nosotros vamos a promover la Gracias libertad de por la expresión. comparación con Hugo Cuando Chávez. y todavía Mira. estoy orgulloso, y cuando le preguntaron a Hugo Chávez, y ¿qué va a promover aquí las empresas y el empleo? Venezuela Mira. va a ser un país desarrollado, hoy convertido en el país más pobre de América Latina. No, ese es Mira. Haití, Honduras. No, Mario. no, es Eso lo dice Venezuela. Naciones Pero igual Unidas, no. Venezuela, no lo el decimos país nosotros. con la mayor No. reserva de petróleo del Ambos- mundo pobre. el país Ambos más pobre sistemas- Esos son los logros Sí, del Honduras. socialismo, del comunismo. Ambos sistemas necesitan de ajustes. Así Ambos sistemas necesitan de ajustes. Yo no niego que creo en la doctrina liberal, pero creo que el neoliberalismo pervirtió la doctrina liberal. Yo creo que hay que recuperar en esencia esa doctrina liberal de la que yo me siento orgulloso y creo. Como sé que hay que hacer ajustes en el socialismo. Es decir, nadie puede negar que el modelo cubano ha tenido desgastes, y que hay gente que reclama por pan. Aunque bueno, ellos, como Gilberto Ríos, arguyen que el bloqueo económico ha restringido en mucho el buen nivel de vida, o el nivel de vida decente y digno de la gente. En eso estamos de acuerdo, Renato. Pero Yo estemos creo que claros lo que en tenemos eso, que hombre, tener yo- claro es de que si gana el Partido Libertad y Refundación, vean el ejemplo, mírense un espejo en el pueblo cubano, mírense un espejo en el pueblo venezolano, mírense un espejo en el pueblo nicaragüense. Gobiernos totalitarios, Ok. represivos y asesinos. Vamos a ver. Si gana el Partido Nacional, mírense en un espejo y miren cómo estamos y cómo vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a estar bien y prosperidad. 30 segundos, Álvaro, porque tú fuiste ahí mencionado. No, bueno, no me queda más que despedirme, ¿verdad? Agradecer por esta invitación y poder tener la voz de los que no pueden hablar. Gilberto se burla porque uno habla de TikTok, pero realmente son testimonios de cubanos. Yo sé que a él no le importan los cubanos. Yo sé que él se burla del dolor, del sufrimiento del pueblo cubano, y no le importa que lo estén asesinando, no le importa que lo opriman, no le importa que esté pasando hambre, porque él aquí está muy bien, come muy bien, vive muy bien, Álvaro. viaja por donde quiera, ¿verdad? Y viaja a Además, Venezuela tiene que con tener todos cuidado los porque pagos TikTok llenos es de una red lujo china, allá en Álvaro. Venezuela, pero Ok. el pueblo cubano está sufriendo, y entonces me parece Bien. inaceptable. Éxitos en Suiza, éxitos en El Suiza. testimonio de los cubanos, del pueblo que está siendo masacrado, Ok. oprimido, hambriado por un régimen totalitario que él está apoyando desde la comodidad en que vive en Honduras, En Suiza. para que perpetuándose en el poder allá, y ellos pretenden hacer lo mismo aquí en Honduras, y eso no lo vamos a permitir. Muchas gracias, Vamos Álvaro. Gracias. Álvaro. a permitir que aquí se instaure un régimen totalitario al estilo cubano, al estilo venezolano o al estilo nicaragüense. Álvaro Albornoz, esta mañana aquí en Frente a Frente, quiero poner este video que ya se los había comentado aquí a los invitados presenciales. Me encantó, me satisfizo, me llené de mucha emoción ver a 25 mil hondureños el fin de semana en un estadio de Houston cantando el himno y apoyando a la selección nacional. Y yo estoy seguro que en la intensidad con que cantaron el himno estaban extrañando a la patria de donde se han ido. Yo estoy seguro que Fabián Coito, cuando escuchó la intensidad con que se estaba cantando el himno, quedó, ¿y dónde estoy? Se confundió por un momento si estaba en Tegucigalpa, San Pedro Sula o en Houston. ¡Qué intensidad! ¡Qué intensidad de gente que no olvida su patria, que se ha ido de la patria por muchas razones, porque no tiene trabajo, por inseguridad y por muchas otras, pero que no olvida su país y que lo refleja con esa millonada en dólares que envía mes con mes a Honduras. La pausa.
Bueno, me voy a despedir con este video de los 25,000 hondureños en el estadio de Houston en la noche del sábado, partido que ganó Honduras 3-2. Me gusta cómo está jugando Honduras. Yo creo que la presencia de entrenadores uruguayos y argentinos y preparadores físicos en los últimos años le ha dado un empujón a nuestro fútbol. No sé por qué me embarga el optimismo de que esta selección, como la de los Olímpicos, va a hacer un buen papel y que esta va a clasificar al Mundial de Qatar. Miro jugadores más altos, más atletas, más concepto de fútbol, sin demeritar a los entrenadores nuestros, sin demeritarlos porque hay muy buenos. Pero este oxígeno de los argentinos y uruguayos, como a Troglio al Olimpia, Coito a la selección de Honduras, Falero, nos están dando nuevos aires para explotar el biotipo de jugadores que tenemos. Termino con estos 30 segundos emocionantes. Bueno, tuvimos un problemita, así que me despido. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.